venimos ante ti a pedirte misericordia y oportuno socorro, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, Señor. Todo lo que, Señor, es pecado y ofende. Ayúdanos, Señor, a hacer conciencia, Señor, y a arrepentirnos, Señor, genuinamente. Confesamos que hemos pecado contra ti. Ayúdanos, Señor, a estar limpios para que en esta prédica, Señor, no haya estorbo alguno para poder, pues, dar a entender bien tu palabra, Señor, para poder, Señor, dar a comunicar, Señor, lo que tú quieres enseñar a cada uno de tus hijos en la congregación, a las personas que escuchan, Señor, a las personas que no te conocen, Señor. Pedimos perdón, suplicamos nos limpies, nos purifiques, Señor. Damos gracias por otro día más, otro domingo más, Señor. Damos gracias porque tú eres quien nos da tú eres el que nos sustenta, Señor, con el poder de su palabra. Tú eres el que nos da la vida, nos da esa oportunidad, Señor, de venir, pues, a adorarte, Señor, con nuestra presencia, con nuestra atención, con nuestra alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender los misterios. Ayuda a las personas que no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de las personas que están enfermas, Señor, sin conocerte. Dales tiempo, Señor, para que ellos te conozcan. Señor, tú puedes levantar a cualquier enfermo, Señor. Tú levantas muertos, Señor. Confiamos en ti, pero, Señor, vemos que tú eres un Dios sabio y Señor, pues ponemos todo en tus benditas manos y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias por este domingo, Señor. Ayúdanos a entender verdaderamente los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y a ver realmente, espiritualmente, Señor, lo que necesitamos, Señor, urgentemente. El hecho de venir a rendir nuestra vida a tus pies, Señor. Mucha gente no lo reconoce, no lo ha notado espiritualmente, Señor. Prepara los corazones, Señor. Haz esa operación, Señor, de un corazón abierto para que esta palabra, Señor, dé un fruto en tu tiempo, Señor. Porque tu palabra dice que nunca regresará vacía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, glorificamos tu santo nombre. Tú eres digno de recibir toda alabanza, toda oración. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 16. Nos quedamos en el capítulo 16. Son 40 versículos, un poquito largo el tema. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. El tema es: Timoteo y el médico Lucas se suman al segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Recordamos la semana pasada surgió un conflicto contra los judíos cristianos de Judea. Ellos se enfocaban en que los gentiles tenían que ser circuncidados para que ellos pudieran tener la salvación en Cristo Jesús. Obviamente esto era una herejía. Se tuvo que aclarar hasta Jerusalén, con el concilio en Jerusalén, con los apóstoles. Y pues ahí vimos a Jacobo y a Pedro apoyando a Pablo y a Bernabé. Y luego, más adelante que se aclaró esto, se envió una carta, obviamente enfocándolos en esto mismo, a Antioquía, Siria y Cilicia. Y un poquito más adelante pues vemos que surge otro problema, otro desacuerdo, pero esta vez no era un problema doctrinal como el que había pasado, más bien fue un problema personal entre Pablo y Bernabé. Vemos que se enojó Bernabé con Pablo y Bernabé se llevó a su sobrino Juan Marcos y se fueron a Chipre. Pablo pues tomó otro rumbo, se fue con Silas, su nuevo acompañante, y se fueron a confirmar a las iglesias, a fortalecerlas, obviamente a establecer otras, ¿no? Y aquí es donde comienza su segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a verlo a través del capítulo 16, versículo 1 en adelante. Si tienes tu Biblia puedes seguirme la lectura, sería de gran bendición. Dice el versículo 1 en adelante: Después llegó a Derbe y a Listra, he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vamos a hacer una pausa acá. Vamos a interpretar esto. Vemos que Pablo, aquí aparece Pablo con Silas, ya no Bernabé, sino Pablo y Silas, llegan a Derbe, donde habían pasado anteriormente Pablo y Bernabé y habían tenido un éxito en su viaje anterior, en el primer viaje misionero. Y pues Derbe estaba cerca de Listra, así que por consiguiente llegan a Listra, que se encontraba muy cerca. En los últimos versículos del capítulo anterior, que es el 40 y el 41, nos dice que Pablo comenzó este viaje saliendo de Antioquía y que llegó a fortalecer a las primeras iglesias, y menciona en Siria y Cilicia, en las regiones de Siria y Cilicia. Aquí es donde se inicia este viaje misionero, aquí es donde inician ellos su labor. Según la estimación de William Berkeley, después del primer viaje misionero, habían pasado 5 años para efectuar este segundo viaje misionero. Pablo estaba ansioso por visitar a los hermanos y ver cómo habían crecido en el Señor. Y cuando el apóstol Pablo pues llega a este lugar, Listra, se encuentra con una gran sorpresa, un joven llamado Timoteo, del cual daban un testimonio excelente. Pero no solo en Listra daban este testimonio, también dice que acá que en Iconio hablaban maravillas de Timoteo. Este joven pues había estado sirviendo al Señor en todo tiempo, era diligente, amaba a Dios con pasión, tenía un enfoque en Cristo. Entonces esto llama la atención de Pablo y pues obviamente se empieza a investigar de él, ¿no? Tenía que averiguar de él bien. Este Timoteo tenía una madre cristiana judía y un padre griego que no era creyente. Si recordamos bien, Listra, donde estaba Timoteo, donde llegó Pablo y Silas, fue aquel lugar donde quisieron adorar a Pablo y a Bernabé como dioses paganos. Recuerden que a Bernabé lo hicieron llamar Júpiter y a Pablo Mercurio porque era el que más hablaba sobre la palabra. Eso lo vimos en el capítulo 14, versículo 12. Pero vemos que no duró mucho esta adoración, porque estas mismas multitudes que querían adorarlos fueron manipuladas y cambiaron de esa adoración a querer asesinarlos, a querer apedrearlos. Pero aún así, que pasó toda esta situación, menciono esta situación porque tenemos que entender qué es lo que había pasado. Aún así, en esta situación que sucedió en ese tiempo, el Espíritu Santo obró grandemente en ese lugar. Y el fruto se estaba viendo en este hombre Timoteo y en otras personas como Timoteo. Pablo estaba impresionado con Timoteo al grado de pedirle que se uniera a su equipo misionero. Podemos ver aquí 2 puntos muy, muy importantes, muy hermosos. Vemos la provisión de Dios de 2 hombres para el ministerio, porque Bernabé y Juan Marcos pues se habían ido para Chipre. Pero vemos acá que el Señor proveyó 2 hombres para este ministerio, y era Silas y Timoteo. Y el otro punto, pues vemos el crecimiento que Dios le dio, o sea, a esta persona que pues tenía disposición, tenía su enfoque en Cristo, se apasionó por Cristo, obedecía a Cristo, y vemos cómo le dio el crecimiento a Timoteo. Y la palabra en Santiago 4:6, pues dice que Dios da gracia a los humildes, ¿no? Vemos que pues Timoteo era un hombre humilde, que realmente tenía la disposición y la obediencia a la palabra, ¿no? Entonces vemos que Dios, pues a estas personas humildes los exalta en su tiempo, les da el privilegio de servirle en sus obras, ¿no? Contrario pues a las personas que no son diligentes, que no tienen disposición, que verdaderamente pues no obedecen la palabra y no se humillan ante el Señor, pues obviamente a estos el Señor no los va a ocupar. De hecho dice ya mismo en Santiago 4:6 que Dios se opone a estas personas que son soberbias. Ahora aquí cuando Bernabé se fue, pues Dios ya tenía preparado a otra persona. Estamos viendo a Timoteo para que fuera con Pablo. Eso nos lleva a pensar de que siempre que alguien se vaya, por ejemplo un Bernabé se vaya, siempre habrá un Timoteo preparado por el Señor con disposición, con diligencia, con pasión para servir a Cristo. Y esto nos muestra que ningún obrero del reino de Dios es indispensable.
El apóstol Pablo dice acá que circuncidó a Timoteo. Esto podría tomarlo como una contradicción de lo que vimos el capítulo pasado, pero vamos a explicarlo acá. No lo hizo por el bien de su salvación, sino para que no hubiera obstáculos para el ministerio entre los judíos. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 15, Pablo había discutido fuertemente que no era necesario para los gentiles el circuncidarse para ser salvos por Cristo. Pero en este caso, como Timoteo era hijo de una madre judía, para que no haya obstáculo en su trabajo, en su labor entre los judíos y para que pueda predicar en las sinagogas, pues Pablo se vio como que obligado a hacerlo, ¿no? Es importante recalcar que Pablo no lo hizo por la salvación de Timoteo o para que Timoteo estuviera bien delante de Dios, ¿no? Timoteo pues obviamente era salvo y no necesitaba esto, pero volvemos a repetirlo, debido a que a la raíz de tener una madre judía, pues obviamente tenía que hacerlo, ¿no? Timoteo pues había sumado al equipo, ahora eran Pablo, Silas y Timoteo, juntos estaban pues llevando la palabra, fortaleciendo las iglesias, estaban disfrutando esta labor, fortaleciendo y dando crecimiento y plantando nuevas iglesias, ¿no? Su obra tenía éxito porque su interés principal de Pablo, dijimos que no solo era el evangelismo, sino fortalecer a las iglesias. Las iglesias fuertes incrementaban, dice acá, el número de creyentes diariamente de una manera natural, sin depender de métodos mundanos, porque lamentablemente, pues, para que una iglesia crezca natural, pues esto es lo que hay que hacer, evitar meter al mundo. Tristemente en iglesias meten al mundo, meten métodos mundanos. Aquí vemos que ningún método mundano, ni métodos que se centren en el hombre, y mucho menos en la manipulación, naturalmente crecían. En el versículo 6 de Hechos 16, continuamos leyendo, del 6 en adelante, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Hacemos una pausa acá en el versículo 10. No pierdas de vista el capítulo 16, es nuestro texto. Vamos a ver todos los versículos hasta el 40. Estamos en el versículo 10. Vemos acá que después de haber fortalecido las iglesias de la región, Pablo pues tenía planeado ir a Asia. En específico, Pablo quería ir a esa ciudad de Éfeso. Sin embargo, dice acá que a Pablo no le fue permitido por el Espíritu Santo ir a ese lugar. Pablo siempre estaba obedeciendo el encargo de la gran comisión. Pablo estaba apasionado con ir cada vez más lejos, más allá de donde había llegado anteriormente. Lo que Pablo quería hacer, pues, era bueno, era la voluntad de Dios. Predicar el Evangelio de ciudad en ciudad hasta llegar a los rincones de la tierra era parte de lo que el Señor les había, pues, prácticamente encomendado, la gran comisión, ¿no? Sin embargo, tenemos que observar que va a haber tiempos en que el Señor, pues, abra puertas o cierre puertas. O sea, por ese momento pues estaba siendo cerrada la puerta de Asia, debido a que Dios quería que atendieran otras puertas. Puertas cerradas, puertas abiertas. Y es importante que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo para estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien dirige, es quien guía nuestra brújula. Es quien nos lleva realmente a estar en la voluntad de Dios. En este caso, pues vemos que él estaba dirigiendo a Pablo, y Pablo pues estaba yendo a predicar el Evangelio, pero ya no a la ciudad que Pablo creía, sino a la que el Espíritu Santo le estaba diciendo. No era el tiempo aún para la provincia romana de Asia Menor, y es importante recalcar que no había nada de malo en que Pablo tenía el anhelo de llevar el Evangelio a Asia, porque eso decía Hechos 1:8. Allá decía que en Jerusalén, Judea, Samaria y después al rincón, a los rincones de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, no es nada malo lo que Pablo quería hacer, pero el Espíritu obviamente lo guió a otro lado. No se menciona acá cómo es que el Espíritu le dijo a Pablo que no vaya. Puede haber sido a través de la palabra de profecía, o tal vez por hablar internamente en él.
o por las circunstancias. De una u otra forma, Pablo sabía diferenciar, sabía escuchar al Espíritu Santo, y la compañía que estaba con Pablo pues entendía lo que Pablo decía y se sujetaban a lo que Pablo decía, y pues esto mostraba que Asia o Éfeso sería ganada más tarde. En esos tiempos pues Asia se refería a la provincia romana de Asia Menor, que es actualmente Turquía. Después del intento de ir a Asia, Pablo quiso ir al norte, a Bitinia, pero acá dice que no se lo permitió el Espíritu Santo, así que descendieron a Troas. Estamos viendo que quería ir por otro lado, no es por acá, es por este lado. Lo guiaron a Troas. No estaba dentro del plan de Pablo ir a Troas, pero este era el plan de Dios, del Espíritu Santo que es Dios. Y Pablo era sensible al Espíritu Santo y se sujetaba y estaba totalmente dispuesto y gozoso a seguir la dirección que el Espíritu Santo le daba. O sea, no decía, ay, se molestaba y ni modo lo tengo que hacer. No. Él lo hacía gozoso. Pablo fue guiado a través de estas situaciones, de esas puertas cerradas, de esos obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces nos guía, obviamente, a través de puertas cerradas y puertas abiertas. El orador, un pastor llamado pastor misionero, David Livingstone, este pastor quería ir a China, pero dicen que Dios no se lo permitió y que lo guió a África. Otro pastor, otro misionero, William Craig, quería ir a Polinesia, pero Dios también no se lo permitió y lo envió a India. Y así sucesivamente salen muchas personas que vemos que son sensibles al Espíritu Santo y que han querido hacer algo pues correcto, llevar el Evangelio a otros lugares, pero están también sensibles a la voz del Espíritu Santo para seguir la voluntad de Dios, ¿no? Cuando hay una disposición verdadera y una obediencia, Dios nos va a guiar al lugar adecuado. Por ejemplo, en este caso, Troas, pues era lo que Dios quería, porque vemos que en Troas Dios le aclara a Pablo, le da la dirección de ir a Macedonia a través de una visión. Pablo, a través de esa visión, pues fue invitado por un hombre, dice allá, diciéndole, vente a Macedonia y ayúdanos. Entonces vemos que Pablo, pues obviamente se va hacia el oeste a través del mar de Egeo, y pues esto movió a Pablo y a su equipo misionero del continente de Asia al continente de Europa. Y aquí fue el primer trabajo misionero de Pablo. O sea, en Europa, el primero en Europa, porque es el segundo viaje, pero es el primer trabajo en Europa. Pablo empezaba a ver el propósito de Dios. Pablo ya estaba viendo otra perspectiva, ya no la que él tenía. Pablo empezó a reconocer que Dios es sabio y también reconoció su soberanía. Y pues obviamente que es su plan de Dios, son sus designios de Dios y no son los del hombre. Porque Pablo pues quería alcanzar unas ciudades en la región, pero Dios quería darle a Pablo un continente donde ganar almas para Cristo Jesús. Pablo, después de la visión, inmediatamente, o sea, diligentemente, fue a llevar a Macedonia el Evangelio. Muchos hermanos hoy día, al llamado del Señor, se duermen en sus laureles. No conocen la diligencia para servir al Señor. Cuando Dios da una orden, debe hacerse inmediatamente, a menos de que Dios te señale otra cosa. Pero acá vemos como Pablo diligentemente, inmediatamente fue a llevar esa ayuda. Lo mismo con los padres hoy día. Cuando dan una orden a sus hijos, los hijos deben ser diligentes y no hacerlo cuando les plazca. Porque aunque lo hagas en tu tiempo, esa orden pues no cuenta como una orden que hayas cumplido obedientemente. Así no honras a tus padres, así no honras a Dios. Los padres también deben ser el ejemplo de esto para sus hijos y para el mundo, deben ser diligentes. Aquí vemos a Pablo que además de ser diligente, él sabía cuál era la mejor ayuda que puedes brindar. Y no es malo llevar ayuda a las personas
o sea, llevarles algo que necesitan físicamente. Pero una ayuda, llevar una ayuda sin el Evangelio es como no dar nada. Sea lo que sea que brindes de ayuda, recuerda que el Evangelio es lo que más importa, es lo que más necesitan las personas, es lo primordial de lo primordial, porque ¿de qué serviría una buena despensa o un efectivo o una sanidad por medio de la oración si al morir esa persona pierde su alma? Entonces, lleves lo que lleves, que no digo que sea malo, ¿no? Pero lo más primordial de lo primordial es el Evangelio. Acompaña el Evangelio con esas otras cosas. Aquí vemos que Pablo no dudó ni un poco en responder al llamado del varón macedonio. Pablo estaba seguro, no dudaba que Dios le estaba mostrando que tenía que ir. Vio claramente que era Dios mismo que lo estaba dirigiendo a ese lugar para hacer su obra, para servirle. Y lo hizo diligentemente. Hemos visto en toda la Biblia cómo hay personajes, hombres de Dios, que decían, heme aquí, inmediatamente servían. Y es lo que un hijo de Dios debe de hacer. El equipo misionero de Pablo no dudó en seguir lo que Pablo decía para cumplir este llamado. Pablo era un hombre fuerte y consagrado y estaba dirigiendo a un equipo fuerte y consagrado. Y es importante que el equipo que esté contigo verdaderamente se sujete a la palabra de Dios, se consagre, o sea, no dude, porque este es el anhelo de Dios, que cumplan su voluntad. Y el anhelo de todo pastor también es tener hombres y mujeres que sigan sin condicionar, sin dudar, sin rezongar, sin quejarse, solo seguir fielmente las instrucciones de una iglesia guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Dios aún está llamando a los cristianos al campo misionero. Mucha gente tiene terror de ir al campo misionero, porque lo primero que piensan, bueno, voy a ir y me van a matar. Dios te va a sustentar, te va a sostener. ¿Y de qué sirve? O sea, que de veras no sirvas al Señor. O sea, lo más importante es servir al Señor. No te preocupes por lo que vaya a suceder. Él te va a sustentar, Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Y como dice Pablo, ¿no? El morir es ganancia. Tal vez nos llame de formas inusuales, como pasó con este hombre, con esta visión de este hombre en Macedonia. Tal vez nos llame de otras maneras, no sabemos. Cuando esto sucede, el Señor te lo hace saber. Pero es importante, lo que sí es importante es responder de la misma manera o la misma forma que Pablo y su equipo lo hicieron. En ese versículo entra a la escena un personaje más. Podemos notar a un nuevo integrante que Dios dispuso para el ministerio, el escritor mismo de este libro de Hechos. El escritor es el médico Lucas. Este médico Lucas, en ese versículo 8, escribió lo siguiente. Dice, descendieron. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea, ¿quiénes descendieron? Ellos, Pablo, Timoteo y Silas. El versículo 10, si brincamos al versículo 10, aquí dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos. O sea, él dice, procuramos partir. Aquí estamos viendo un cambio repentino, como que el escritor se estaba como que ya involucrando. Es un cambio de primero a ellos a procuramos. O sea, ya estaba totalmente involucrado el escritor. Y seguramente pues fue Lucas en ese tiempo que se unió al grupo misionero en Troas. Tal vez vino como médico personal de Pablo. No sabemos exactamente la razón. Pero pues puede ser esa. O sea, otra razón pues que el Espíritu Santo pues lo necesitaba ya pues también para ser testigo y para escribirlo, ¿no? El Espíritu Santo pues le había prohibido a Pablo ir hacia Bitinia debido a esto. Debido a esto pues ahora tenemos un evangelio, un libro de Hechos escrito por este médico. Dios quería que Pablo y su equipo pero no recogieran a este médico Lucas, este doctor, ¿no? Y es un hecho de que Pablo pues tenía siempre la idea de la grandeza. Bueno, tenía la idea del propósito de Dios que era grande, ¿no? Pero no sabía la magnitud
Dios quería darle a Pablo un continente, ya no unas ciudades, sino un continente donde llevara el Evangelio. Quería darle no solo ese continente para el Señor Jesús, también quería darle un doctor personal. Y también quería darnos a todos nosotros a este hombre que Dios iba a usar para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Porque aunque Pablo fue el que obviamente redacta todo esto, pues Lucas era el que lo escribía. Y por eso vemos que Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. Cuando nos dice, ¿sabes qué? No, Él sabe lo que hace. Es sabio Dios. ¿Nosotros qué debemos hacer? Solamente sujetarnos y obedecer. Versículo 11 del capítulo 16 de Hechos, en adelante, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hacemos una pausa acá. Estamos viendo que tuvieron que navegar a través del mar Egeo, del continente de Asia al continente de Europa. Mencionamos que este era un paso más grande de lo que Pablo se había imaginado, un continente para Cristo. Navegaron directo a Samotracia, y se dice que por las menciones de los días el viento estaba soplando a sus espaldas fuertemente y de una manera perfecta, que navegaron a 156 millas en solo 2 días llegaron. Y es algo extraordinario, porque en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 6, menciona que les tomó 5 días para regresar. Entonces vemos acá la mano de Dios obrando. De alguna manera había prisa por algo. Vemos que Pablo pues llega allá y comienza de una manera estratégica a dar el evangelio en Filipos, donde no habían muchos judíos ni tenían sinagoga. Por eso se reunían junto al río. Aunque lo tomaban como Shabbat, se reunían junto al río. En eso dice que aparece una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, y pues toda persona que vendía púrpura, pues trataba con algo de dinero, o sea, valioso, lujoso, un producto lujoso. Los tintes usados por la fabricación de púrpura eran caros y de gran prestigio. Y esa mujer pues fue la primera que se convierte a Cristo en Europa. Aquí vemos a una mujer convertida, la primera en Europa. Uno podría decir que aquí empezó a darse la ayuda de aquel hombre que se apareció en visión a Pablo, donde pidió ayuda. Y la ayuda empezó con esta mujer. Esta mujer era de Tiatira, conocida como un centro de producción de este tinte de púrpura y de tela hecha del mismo. O sea, después de su conversión se menciona que hubo una iglesia en Tiatira. Habrá salido de ellos. También Apocalipsis menciona esta iglesia de Tiatira en el capítulo 2, versículo 18 al 29. Pero vemos acá lo importante, que el Señor preparó el corazón de esta mujer. O sea, hizo una operación, abrió ese corazón espiritualmente y se llenó de lo que Pablo predicaba. ¿Y qué era lo que Pablo predicaba? El Evangelio. Ese es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque como dijo el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Por eso es importante que oremos y roguemos por esas almas, para que el Señor les dé entendimiento, para que prepare sus corazones. Y ese preparar el corazón es como abrirlo para que caiga la semilla del Evangelio en tierra fértil, se vaya profundo y tenga raíz. Entonces es importante orar para que Dios prepare los corazones, porque si el Espíritu Santo, que es Dios, no lo hace, no pueden haber conversiones genuinas. Esta mujer pues obviamente se convierte a Cristo y le ruega a Pablo y a su equipo que se quedaran en su casa. Ella era muy generosa y hospitalaria, y pues esto es un gran ejemplo, un maravilloso ejemplo para todo cristiano.
El versículo 16, de Hechos 16 en adelante, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hacemos una pausa, versículo 24. Aquí vemos que de pronto aparece una persona, una muchacha poseída por un demonio. Esta muchacha estaba siendo totalmente explotada por unos hombres, supuestamente sus patrones, ¿no? Y pues obviamente lo que hacía esta persona pues era una fuente de dinero para ellos. Ella adivinaba y era una fuente de dinero para ellos. Se cree que esto pues de la adivinación se debía a que los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de la vida de otros. Se dice que tenía un espíritu de pitía. Significa un espíritu malo, de serpiente, de un pitón. Ahí viene el sobrenombre de pitonisa. Allá ese sobrenombre era asociado con el dios Apolo, que es igual al dios Pitío. Aunque muchos hoy día están estafando de esta manera, queriendo sacar dinero, según siendo adivinadores, hay otros que en verdad lo hacen sobrenaturalmente. Y no hay la menor duda de que esto es inspirado por demonios. Todavía existe persona poseída por un espíritu de adivinación. Los demonios tienes que comprender que no pueden leer las mentes, no pueden predecir el futuro, pero pueden leer y predecir la conducta humana y pueden tratar de dirigir los sucesos hacia la conclusión previamente diagnosticada. O también pueden estar escuchando cosas que solo tú sabes, que tú mencionas y decírselas a esta persona que están usando. Y cuando se mencionan estas cosas, pues obviamente las personas dicen: oye, y eso solo yo lo sabía. Y pues pueden hacer que creas en esto y pierdas el enfoque de no buscar a Dios. En este caso, la supuesta pitonisa o adivina o psíquica seguía a Pablo y seguía al grupo misionero y gritaba que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo. Anunciaban el camino de salvación, decía ella. Daba testimonio de ellos y predicaba por Pablo, dando un testimonio demoníaco por varios días, dice ella. Obviamente a Pablo no le agradó ni un poco que el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, fuera dado por alguien poseído por un demonio, que seguramente lo estaba haciendo con malas intenciones, porque no puede venir nada bueno de ellos. Entonces, obviamente, podemos ver esto también en muchas iglesias. Se han presentado hombres que han predicado el Evangelio y que han tenido demonios dentro. Obviamente el demonio lo está haciendo con alguna intención de desviar a la gente, de acabar con esa obra. ¿Okay? Entonces vamos a ver que una persona como esta no puede tener una buena intención. Siempre va a tergiversar algo para que esa mentira que meta en medio de esa verdad desvíe o cause destrucción. Quiere destruir las obras de Dios. El cristiano no necesita del mal. Por eso Pablo estaba molesto. No necesitamos del mal para dar testimonio. Aunque en varias ocasiones, cuando el Señor Jesús se presentaba ante los demonios, decían: ¿qué quieres con nosotros, hijos de Dios Altísimo? O sea, daban testimonio de Él. Pero pues obviamente aquí vemos que Pablo estaba molesto porque estaba ya todos los días haciendo esto. No solo fue un día, fueron varios días. Entonces es importante aquí que entendamos que hay ministros de Satanás que pueden estar dando un evangelio diluido, un evangelio burdo,
con solo una intención, pues obviamente desviarte y destruir la obra del Señor. Entonces Pablo vemos que seguía, imitaba al Señor Jesús. Vemos que el Señor Jesús con frecuencia sacaba, hacía callar a los demonios, los liberaba a esas personas de los demonios, pero los hacía callar. Entonces vemos que Pablo pues obviamente seguía en los pasos del Señor Jesús, y así como el Señor Jesús sacaba a esos demonios con autoridad, pues Pablo también sacó a este demonio con la autoridad del Señor. Hay que entender algo, que los demonios van a necesitar de los cuerpos humanos para manipular este mundo. No lo pueden hacer directamente. Para hacer su obra maligna en este mundo, necesitan manipular a los seres humanos. Y lo manipulan de alguna manera, ya sean poseídos o por fuera. Por eso es que hay situaciones, problemas con las personas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con los políticos, con sus cónyuges, con tus amigos. Porque la palabra dice claramente que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades malignas, principados, gobernadores de las tinieblas, y obviamente que manipulan al ser humano. Pero el cristiano es como un soldado, pero ese soldado obviamente milita, pero no con armas terrenales, sino con espirituales. Los soldados de Cristo no deben dejarse manipular por demonios, por Satanás. Debemos pelear como el Señor nos ha enseñado. ¿Y cómo nos ha enseñado el Señor? Por ejemplo, lo vimos en el desierto. El Señor con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hizo huir a Satanás. Con la oración y el ayuno. Es la manera en que nosotros militamos. El espíritu, obviamente maligno, al tener un cuerpo de estos, de alguna manera, pues, lo utiliza para pues de alguna manera sacarnos del camino, para que nos exaltemos o para que actuemos de alguna manera mal. Tenemos que tener cuidado, por eso tenemos la palabra, debemos sujetarnos a la palabra del Señor, y dice que el mal huirá. Estos espíritus malignos obviamente se meten en seres humanos que no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, una vez que mora en ti, estos no pueden entrar. Entonces es importante y primordial para la persona que no conoce a Cristo, que no se ha convertido a Cristo, que verdaderamente venga a los pies de Cristo arrepentido, a convertirse a Cristo y consagrarse al Señor para poder resistir al mal y que huya. Pablo pues era cuidadoso, dijimos que habló con la autoridad del Señor Jesús, y en ese momento salió ese demonio. Pero también esto explica por qué Pablo y Silas fueron tratados tan mal en ese lugar. Porque obviamente los amos de esta muchacha poseída, pues aunque no tenían interés en ella, solo tenían interés por la habilidad para explotarla por el dinero, pues por eso ellos como que se enojaron, ¿no? Porque ella la que le producía el dinero. Su enojo por perder esa minita de oro, hizo que esos hombres, pues de alguna manera incitaran a otros y se fueran sobre ellos y los llevaran con las autoridades con acusaciones ni siquiera fuertes, sino vagas. Primero los acusan de ser judíos. Dicen, estos hombres, dijeron, estos hombres siendo judíos, porque vemos que Lucas pues era un gentil, Timoteo pues era mitad judío, mitad gentil, Pablo y Silas pues se veían como judíos, y ellos decían, somos romanos. Entonces, era notable que en ese lugar pues no podían ver a los judíos. Y esto nos enseña por qué no había una sinagoga. Y segunda acusación, dicen ellos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, decían, ¿no? Entonces sus acusaciones parecían así como que sin sentido. Solo los acusaban de ser problemáticos. Pero esas supuestas acusaciones vagas fueron suficientes para que la multitud, junto con los magistrados, tuvieran prejuicios contra ellos. Porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos, sin investigar. En el Imperio Romano había dos leyes diferentes, una para los ciudadanos del Imperio Romano y otra para los que no eran ciudadanos. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente. Los no ciudadanos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos de la multitud y de los magistrados. Para estos, pues, ellos no eran ciudadanos romanos,
y por eso obviamente los trataron de esa manera o los maltrataron. Dice que les arrancaron las ropas y que los azotaron con varas. Y que después de haber sido azotados con esas varas, pues que los mandaron con el carcelero para que los metiera a un calabozo y aún así los aprisionaran con los cepos, o sea, como grilletes en los pies, como le habían hecho a Pedro cuando Herodes mató a Jacobo a espada y encarceló a Pedro para más adelante querer matarlo. Pero Herodes no contaba con el ángel que lo liberaría por orden de Dios. Aquí Pablo y Silas, en su dolor, Dios no estaba lejos de ellos. Ellos, como buenos cristianos, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando y estaban alabando a Dios. Versículo 25 en adelante dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí terminamos nuestro capítulo, versículo 40. Y vemos que a pesar de que habían sido arrestados, maltratados, azotados, encarcelados, ¿por qué? Por hacer algo bueno, compartir el evangelio. Pablo y Silas estaban siendo de veras perseguidos. El mal va a ver la manera de oponerse, de crear una persecución en contra de los hijos y siervos de Dios. Aquí vemos a Pablo y a Silas que fueron totalmente maltratados, azotados, encarcelados, pero aún así dice que estaban orando y que estaban llenos de gozo, tanto gozo que estaban entonando himnos, alabanzas a Dios. Parecía que no tenían ningún problema, ni los habían azotado, ni estaban con esos grilletes en el cepo. Y estaban alabando, oraban al Dios vivo que los podía resucitar si los mataban. Entonces cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables, pero el verdadero gozo que Dios da solo se ve en situaciones adversas, porque viene desde adentro y es un regalo disponible para todos los cristianos en todo momento. Ellos, en vez de maldecir a los hombres, alabaron y adoraron a Dios. Dice que los presos escuchaban las oraciones, escuchaban las alabanzas a Dios en medio de la noche en una prisión totalmente brutal. Las paredes de esa prisión nunca habían escuchado tal cosa. Era nuevo para los prisioneros. Ellos presenciaron el gozo que estos hombres vivían en ese momento. Y esto es evidencia del fruto del Espíritu Santo, porque no solo profesaban a Cristo y hablaban de Cristo, sino que vivían lo que profesaban. Estaban dando ese fruto que el Espíritu Santo da a todo cristiano. Dios en su tiempo obró e hizo que la tierra se estremeciera. Y es que causó ese terremoto, claramente de origen sobrenatural. No solo por el tiempo y el lugar, sino también porque se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
El carcelero dice que se asustó con lo que pasó y que se iba a matar. ¿Por qué haría algo así este carcelero? Porque las leyes y costumbres romanas decían que si los guardias permitían escapar a los prisioneros, recibirían la pena de los prisioneros de los que se habían escapado. Entonces, sabiendo esto, pues obviamente él dijo, pues me van a matar, pues me voy a matar. Y Pablo pues clama a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque Pablo sabía que eso podía pasar. No te hagas ningún mal. Aquí estamos todos, le dice Pablo. Pablo le estaba asegurando al carcelero que nadie había escapado. Entonces hubiera sido fácil para Pablo y para Silas escapar pensando que Dios había provisto este terremoto, de alguna manera pues una fuga milagrosa. Pero para ellos las vidas de otros eran importantes. Y es lo que hace un cristiano. Para ellos la vida de los demás es importante. Y en este caso vemos que eran más importantes la vida de estas personas que su propia libertad y comodidad. Al no escapar, ellos mostraron gran discernimiento, porque ellos vieron con la perspectiva de Dios. Porque las circunstancias decían, ahí está, ya está abierto, todo, escapen. Pero el Señor había puesto en su corazón ese amor que decía, quédense por el bien de esta alma, porque se va a matar. Entonces ellos no se guiaban solo por las circunstancias, sino por lo que el amor de Dios había provocado en ellos. El guardia de la prisión, que es ese carcelero, no podía creer. Él vio un terremoto, un temblor, y todo se abrió y terminó postrado. Este hombre había sido más conmovido por el amor y la gracia de Pablo y Silas que por ese mismo terremoto. También se menciona que este guardia fue uno de los que azotó unas horas antes a Pablo y a Silas. Entonces, más impacto para este carcelero. Estaba tan impresionado por el amor que tenían de ellos hacia él. Y vemos varios motivos por los cuales este carcelero estaba impresionado. Primero, pues obviamente escuchaba que Pablo estaba orando, Pablo y Silas estaban orando a su Dios. Segundo, observó que alababan con himnos a Dios. Y tercero, pues que se gozaban, o sea, no estaban amargados, molestos, no, sino que estaban gozosos, alegres en su Dios. Todas estas acciones eran nada creíbles para el carcelero. Eran cosas extraordinarias, encontrándose Pablo y Silas en la situación en la que estaban. Golpeados, azotados, aprisionados con cepos, con un dolor intenso. Y este carcelero pues presenció, wow, o sea, orando, alabando, gozándose. Y dices, ¿cómo puede un hombre gozarse del mal que le acaban de hacer? Entonces este carcelero, con todo eso que estaba sucediendo, empezaba a entender por qué Pablo y Silas estaban dando su vida, estaban dando su adoración, estaban dando su alabanza por un Dios invisible para el carcelero, para los demás. Pero Dios quiere que nuestras vidas sean testimonios, que seamos imanes naturales que atraen a la gente hacia Él. Nuestro cristianismo debería hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios, que deseen tener a Dios en sus vidas. Y este hombre, pues, agradecido de lo que había pasado, lo saca de la prisión. Estaba convencido de la existencia de ese Dios omnipotente que cuida y da gracia a sus hijos. Y este hombre quería ser salvado por Cristo. Estaba convencido y quería una respuesta y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es lo que sucede cuando presentas el Evangelio a un inconverso, cuando predicas el Evangelio, pero no solo lo predicas de palabras, sino que armoniza con tu vida. Lo que debe suceder cuando escuchamos la palabra y el Espíritu Santo convence de pecado, lo estaba diciendo acá Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esta respuesta de Pablo para el guardia de la prisión es la esencia del Evangelio. Esta es la salvación que solo por gracia es recibida, solo por fe en Cristo Jesús. Pero esta declaración que hace Pablo acá es más de lo que se ve o se oye. Porque algunos se han preocupado de que esta invitación de Pablo para la salvación sea demasiado fácil y promueva una fe demasiado fácil o una gracia muy barata.
Otros se han ido al extremo, rehusándose a predicar sobre el arrepentimiento, tomando esta cita como la evidencia de que no es necesario predicar o enseñar arrepentimiento para perdón de pecados, que con una oración es suficiente. Y no es lo que estaba sucediendo acá. No vemos que Pablo llame a este carcelero al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo ya había quebrantado a este hombre, ya había convencido a este carcelero, ya se había arrepentido. Entonces podemos ver a este hombre humilde, arrepentido, postrado y temblando y rogando que qué debía hacer para ser salvo. Pablo discernió que ya estaba hecha la obra, que solo faltaba dirigirlo a poner su confianza en Cristo Jesús. Por eso Pablo guía a este hombre que evidentemente estaba convencido, arrepentido, a la fe en Cristo Jesús. Y eso sucede en hombres y mujeres que no tienen mucho tiempo, o sea que a lo mejor van a morir. Hay que darles inmediatamente el evangelio de alguna manera rápida. Por ejemplo, los capellanes. Los capellanes, cuando son entrenados y obviamente están siendo pues estudiados en estos, les piden, les enseñan a hablar el evangelio a un moribundo que pues cuánto más de tiempo tendrá para estar en esta tierra. Y obviamente con la intención de que este moribundo alcance la gracia divina para la salvación en Cristo Jesús y para que haya paz entre Dios y él. Y a esos capellanes les dan 3 minutos para presentar el evangelio. Y si no lo hacen en 3 minutos, no son aptos para el servicio de la capellanía. Aquí vemos que Pablo hubiera fácil calificado como capellán. Este hombre estaba listo para ser convertido. Pero vemos algo muy hermoso que sucede aparte de su conversión. Pablo le dice, tú y tu casa serán salvos. Y esta cita ha traído mucha controversia, porque muchos han malinterpretado esta cita creyendo que al ser uno convertido, al uno venir a los pies de Cristo arrepentido y convertido, pues tu familia por consiguiente se va a convertir. Y esto es algo que no es una promesa para todas las personas. Es un error doctrinal, porque esta promesa es específica para el carcelero. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dijo al carcelero que su casa creería en el Señor Jesús como él lo hizo. Fue una promesa específica para el guardia de la prisión, pero es una promesa que no puede ser tomada para todos, pero que puede estar viva en nosotros por el Espíritu Santo, de alguna manera, porque confiamos en que el Señor tiene misericordia y puede alcanzar a nuestros familiares. Pero no es un hecho, aunque no pierdas la esperanza, porque podría ser, pero no te confundas de que es un hecho, porque el Señor claramente ha dicho en otras citas bíblicas que la salvación es personal, y Él ha dicho que ha venido a traer espada para que, pues, donde va a haber conflictos entre el hombre y su padre, donde la hija va a tener conflictos contra su madre, donde la nuera va a estar en contra de su suegra. De hecho, el Señor dice, los enemigos serán los de su propia casa o su propia familia. Eso lo puede ser en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Muchos familiares estarán obviamente rechazando el evangelio. Aún tú estés convertido, estarán en contra de ti, estarán en contra de Cristo. ¿Y cómo sucede esto? Pues hemos visto muchos ejemplos. Cuando una persona se convierte a Cristo, la familia a veces lo rechaza. La familia lo saca de su vida. He visto muchas personas que han sido, de hecho, tristemente hasta su ropa les han tirado en la calle. ¿Por qué? Por ser de Cristo. Entonces, en este caso, pues, la casa del carcelero no fue salvada solamente porque él lo fue. Pablo fue a su casa y predicó el evangelio de Cristo. Y en el versículo 32 dice que habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos fueron salvados porque escucharon la palabra. ¿Cómo viene la fe? Dice Romanos, que por el oír la palabra de Dios. Ellos escucharon la palabra, escucharon el evangelio y todos confiaron en ese evangelio, confiaron en que era la palabra de Dios y creyeron en el Señor Jesús como el único Señor y Salvador de sus vidas. Entonces el mismo carcelero que los había castigado, ahora estaba convertido y ahora cuidaba de Pablo y Silas. Dice que le lavó sus heridas y que les dio de comer. Eso muestra lo arrepentido que estaba. Y cómo
ya tenía el amor para curarles y para darles de comer. El carcelero y toda su familia, pues, dice acá que se bautizaron, que no vieron motivo para retrasar su bautismo. Fueron bautizados y esto fue a medianoche, dice Hechos 16:25. Comenzó alrededor de la medianoche. Este hombre en la cárcel experimentó algo fuerte, algo tremendo, ese terremoto, y lo que pasó trajo un miedo suicida, se quería matar. Pero el Espíritu Santo usó a Pablo y a Silas y hizo que este hombre experimentaba algo que su miedo suicida quedaba muy, 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 muy pequeño comparado al gozo abundante que sintió al ver el testimonio de Pablo y Silas sobre ellos. En unos minutos cambió totalmente. Pablo y Silas, después de ministrar allá en la casa del carcelero, dice ya que regresaron voluntariamente de la prisión. ¿Por qué? Porque si descubrían que ellos no estaban allá, pues obviamente el carcelero iba a ser ejecutado. Entonces ellos terminan de ministrar y todo, fueron curados, fueron alimentados y regresan voluntariamente a la prisión para liberar al carcelero de una muerte segura. Porque en esas sociedades se acostumbraba a arrestarlos, azotarlos, encarcelados, para que inesperadamente sean liberados, porque de esta manera traía terror a la población. De alguna manera ellos hacían que se sujetaran, tuvieran miedo. O sea, les era efectivo esto que hacían. Por eso los magistrados mandaron a decir que los suelten y que se fueran en paz. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Por qué si Pablo y Silas, por qué si ellos iban a ser liberados al día siguiente, de ser azotados, de ser arrestados, de ser encarcelados, por qué Dios envió o hizo que se estremezca esta tierra, o hizo que se diera ese terremoto? Como que no era necesario si ellos iban a ser liberados. Pero el terremoto no tuvo absolutamente nada que ver con la liberación de Pablo y de Silas de la prisión, pero sí tuvo que ver con la salvación de este guardia, de ese carcelero de la prisión y de su casa. Eso fue el motivo, por este carcelero. Pablo y Silas, pues al regresar a la cárcel, pues obviamente dieron a conocer que eran ciudadanos romanos y que tenían derechos civiles y que fueron violados por estos magistrados. Al enterarse los magistrados, pues se asustaron, entraban en pánico, porque era una ofensa grave el maltratar a un ciudadano romano como lo habían hecho. Entonces Pablo pues le dice a ellos, oye, no, pues que ellos vengan, o sea, no con una intención mala. Se pregunta, ¿no?, que por qué Pablo y Silas no revelaron esto antes y pudieron haber evitado ser maltratados, azotados y encarcelados. Es posible que no lo hayan hecho porque el Espíritu Santo les haya reprimido esto, los haya dirigido a no revelarlo hasta el momento indicado. Pero más adelante pues ya fue revelado, y esto nos hace ver que nuestros derechos no son tan importantes como nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Dios nos puede pedir que hagamos a un lado nuestros derechos por el bien de otras personas. En este caso fue por el bien del carcelero y su casa. Entonces, Pablo pues y Silas mostraron su ciudadanía. De alguna manera imagino que llevaron una copia de su registro de nacimiento y obviamente pues vieron que sí era verdad, porque declarar falsamente se castigaba con muerte. Entonces esto fue checado, corroborado, y pues obviamente ellos quisieron de alguna manera librarse de eso, pero no pudieron, porque Pablo les dijo que vinieran que tomaran cartas en el asunto de esto, porque hicieron mal. Y esas personas vinieron y se disculparon ante Pablo y Silas, y ellos accedieron, pero no permitieron en esos momentos ser presionados para salir del pueblo hasta que hayan concluido con su trabajo. Ellos se iban a ir, pero tenían que concluir con su trabajo. Y esto pues podría tomarse como soberbia de parte de Pablo y de Silas, pero no era importante que estos magistrados vieran que los hombres de Dios no llegaron con arrogancia, con altivez a su ciudad y aún así fueron maltratados, azotados, golpeados, sin investigar quiénes eran. Entonces esto iba a servir ¿para qué? Para que cuando dejaran a estos hombres y mujeres que se habían convertido, en este caso el carcelero y la mujer que vendía púrpura,
pues obviamente Lidia, pues obviamente no se metieran con ellos, porque pues obviamente estos hombres habían dado un testimonio muy fuerte, y obviamente esta iglesia iba a crecer. Pablo y Silas habían dejado a 2 personas convertidas allá, Lidia y el carcelero, y esas personas iban a ser usados para que el evangelio corra, de alguna manera. Lidia, pues, vemos acá que era una persona que iba a la iglesia, porque dice que amaba a Dios. El guardia, pues no. Lidia era una mujer próspera por su negocio que vendía púrpura. El guardia, pues, iba a quitarse la vida. Pero el corazón de Lidia se abrió suavemente. El corazón del guardia fue violentamente confrontado. El guardia, pues, vio una señal extraordinaria, el terremoto. Pero Lidia vio el mover del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, vemos que ambos escucharon el evangelio y creyeron a través de estas personas, pero totalmente diferentes. Y algo que los liga igual es que sus familias de ambos fueron tocadas y conversas. Entonces, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigen a casa de Lidia y Señor. Y después de afirmar a los hermanos, de animarlos a que sigan creciendo en la fe, ya decidieron irse. Entonces, es importante que aprendamos de todas estas citas bíblicas. Es importante que veamos que el Espíritu Santo nos debe de guiar, debemos orar, debemos ser sensibles a la palabra a la palabra y al Espíritu Santo para que podamos estar siempre en el centro de la voluntad de Dios y ver que Dios está en control de todo, que Dios está en control de todo, y que aún venga la oposición, el Señor va a estar siempre cuidándonos, guardándonos de alguna manera. Espero que este estudio te sirva de bendición y que busques al Señor. Estás en tiempo de buscar al Señor. Dios te bendiga.